Bueno, pues yo, para los que no te conozcan, yo soy muy fan de Matías, llevo siguiéndolo casi 3 años a través del podcast de desarrollo profesional. Para mí fue un empujón importante a la hora de enfocar mi carrera profesional y en aquel momento pues fue un descubrimiento. Estaba en una fase de empaparme de contenido, de conocer nuevas reglas, nuevos métodos y él me ayudó en ese aspecto. Matías es consultor, además de eso, pues también trabaja con The Power MBA, con lo cual, pues tiene un bagaje impresionante y hoy vamos a aprender un montón de él. Una de las primeras cuestiones que siempre me gusta plantear a mis invitados, Matías, es Ujú. realmente qué ha sucedido para que estés donde estás ahora, ¿no? ¿Cuáles esas cuestiones que han marcado tu carrera ¿Cuánto, personal, profesional? cuánto tiempo me das? Bueno, vamos a dejarlo abierto y después vamos ajustando en función de... Venga, Vale, lo que nos quieras contar. voy a tratar de sintetizar bastante, porque si no nos tiramos aquí 4 horas, que a mí me gusta hablar mucho. Nos gusta, nos gusta. Bueno, para contarte dónde estoy, empiezo contándote dónde estoy y después, si quieres, empiezo al principio y muy rápido hago en un minuto un paso por mi vida profesional. Yo ahora mismo soy un híbrido. Yo me autodenomino un híbrido, al igual que los motores híbridos tienen una parte de gasolina y una parte eléctrica, pues yo, por un lado, tengo mi propio negocio y por el otro lado, trabajo para una empresa que, como bien ha dicho, es de Power MBA, donde lidero el área de producto, creo los nuevos productos formativos junto con un equipo muy grande. Eso es lo que hago hoy en día. Yo por mi cuenta, aparte, pues como bien has dicho, tengo el podcast y también tengo mi propia formación. ¿Y cómo he llegado hasta ahí? Hombre, pues el camino ha sido turbulento, o mejor dicho, ha sido emocionante. He tenido que cambiar muchas cosas en mi vida porque yo tengo, literalmente no aquí, pero tengo un título colgado que pone arquitecto, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día relacionado con el desarrollo profesional, con la formación, etcétera, etcétera. Desde ese punto que me licencié en arquitectura, que terminé la carrera y donde estoy hoy, pues he pasado por situaciones muy diferentes, desde ser puramente emprendedor con más ilusión que conocimiento y darme unas cuantas castañas, pues cometiendo todos los errores típicos de los emprendedores que no tienen ni idea. Eso lo he hecho yo, aprendí mucho también. He pasado también por la empresa privada, trabajando única y exclusivamente para otros, sin hacer nada más por mi cuenta. Digamos, después de esa fase de emprendimiento, yo me metí mucho en el mundo de los negocios, tuve ya claro que no quería volver a la arquitectura, o si volviera a la arquitectura era desde una perspectiva más de negocio que de arquitecto, como se concibe arquitecto en España, que en otros países es diferente. Cuando me di estas castañas emprendiendo, pues tuve que trabajar para otro porque se me acababa el dinero y sobre todo se me acabó la motivación para seguir empujando durante tanto tiempo, y empecé a gestionar la expansión de una cadena de restaurantes que en ese momento pues acababa de nacer, era casi una startup, pero con una ambición importante, con una capacidad de recursos económicos y de personas también importante. En una startup que empiezan dos amigos, partía de una empresa previa muy grande. Ahí estuve 3 años y ya durante la etapa en la que estaba en esa empresa, pues yo me empecé con mucha ilusión, me gustó mucho, aprendí muchísimo, pero al final hay algo que yo tenía dentro que decía, yo quiero tener algo mío, algo, no sé qué, pero quiero algo mío. Y ahí empecé a hacer, en paralelo a ese trabajo, empecé a hacer el podcast de desarrollo profesional. Empecé haciendo un episodio a la semana como un hobby, me fui dando cuenta que funcionaba, si subía más episodios funcionaba mejor, si sintetizaba en menos tiempo y hacía episodios funcionaba mejor, entonces le di una vueltita, cambiaste un poco la temática, porque al principio hablaba mucho de emprender y poco a poco fui transicionando al desarrollo profesional, que era lo que a la gente más le gustaba y a mí es un tema que me apasiona y que lo vivo, lo experimento, lo sufro todos los días de mi vida. Y cuando dejé de trabajar en esa empresa, en lugar de ponerme a buscar en otra empresa algo, pues dije, lo que voy a hacer es, voy a intentar monetizar el podcast, ya tenía cierta audiencia y entonces dije, voy a intentar monetizarlo. ¿Cómo? Voy a crear cursos. Yo hablo de desarrollo profesional, entonces voy a crear cursos sobre desarrollo profesional. En ese momento empecé a crear un MBA propio. Yo había estudiado un MBA en todo ese transcurso para, digamos, cambiar mi carrera profesional y poder meterme en el mundo de los negocios, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y dije, voy a quitar las malas, voy a dejar las buenas y voy a hacer mi propio MBA. Así empecé.
Después esos cursos se han ido transicionando a algo más concreto y a un tema de habilidades, de core skills, que de hecho es así como se llama. Y por suerte me empezó a funcionar bien, bien, bien. Empecé a ganar más dinero que cuando estaba trabajando para otro, pero me encontré con un problema que jamás me había imaginado, que era un negocio diseñado y creado por la ambición que tenía en ese momento de un negocio de una persona y trabajaba desde casa, solo, todos los puñeteros días. Y me di cuenta de que no era mi forma de trabajar, que no era feliz haciendo eso. Podía vivir bien con ello, pero no era feliz. De hecho, no era yo creo que de las etapas de mi vida donde menos feliz he sido. Y entonces decidí que necesitaba buscar algo que me diera la oportunidad de pues quitarme ese problema de en medio, que era, pues voy a buscar una empresa que sea compatible con mi estilo de vida, es decir, que yo pueda seguir manteniendo mi negocio, pero a la vez donde yo pueda aportar mucho con la experiencia de estos años y que me dé lo que a mí me falta, que es la vidilla de trabajar en un equipo, tener gente a tu alrededor, tener retos diferentes. Al final mi negocio era sota, caballo y rey, repetir, 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 y estaba aburrido. Y ahí en esa búsqueda que duró más o menos un año, pues encontré la horma de mi zapato, encontré mi media naranja profesional, que es de Power MBA. Empecé de forma puntual creando contenido, creando un programa para ellos, el de marketing digital, y hace poco, o sea, en ese momento, pues yo era como era un agente externo de ellos, como yo les facturaba, no aunque la realidad es que por implicación en horas era parte de la empresa. Hasta hace relativamente poco no me he unido, digamos, a formar parte de la plantilla en la empresa, y desde entonces además no solo hago programas, sino que lidero todo el área de producto con un equipo de 15 personas. Y ese es el punto a día de hoy donde estamos ahora mismo. Interesante, la verdad es que, bueno, pues transmites pasión en todo ese transcurso y no es para menos, ¿no? Joder, es que La hacer eso realidad, sin pasión. claro. Bueno, escucharéis a mi niña por aquí, es un ruido inevitable. No Y pasa nada, los que igual te conciliamos, supero yo, igual te supero yo con el llanto de un par de mellizos. sí, es un reto. Pues en este aspecto sí que me parece increíble cómo has conseguido trasladar esa idea, ¿no? Que era, pues voy a empezar con un podcast y lo has convertido en un negocio. ¿Cuál crees que ha sido la clave principal para eso, para que realmente pasara de ser una mera idea a realmente empezar a monetizar? Bueno, tener, por supuesto, una audiencia y saber crear un producto que encaje con las necesidades de la audiencia. Es tan simple y tan difícil como ello, no tiene mucho más misterio. Es como si tú le intentas vender un coche a alguien que solo quiere ir en bicicleta, pues lo tienes complicado, pero si le intentas vender un coche a alguien que está buscando un coche, pues tienes más posibilidades de que al final pues te pueda comprar el coche, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Yo tenía ya una audiencia, el podcast genera un efecto que es maravilloso, que es la cercanía con la gente. Al final, la gente que me escucha en el podcast, pues me escucha durante un periodo determinado de tiempo. Hay gente que ya desde el principio, hay gente que te escucha durante 3 meses porque tiene un problema concreto y después o cambia de circunstancia en su vida y te deja de escuchar, pero durante ese tiempo es el consumo, yo también soy consumidor de podcast, suele ser bastante compulsivo, y además yo tengo muchísimo contenido. Hoy en día, cuando estamos grabando esto, llevo más de 1000 episodios, para que te hagas una idea. Entonces, se genera una cercanía y sobre todo se genera una confianza, porque al final yo lo que vendo es lo que cuento en el podcast, pero llevado 4 o 5 niveles más allá. Entonces, ¿te gusta lo que hago en el podcast? ¿Lo vas aplicando en tu trabajo? ¿Te va funcionando? Pues imagínate si además pasas a la parte de la formación. Es tan simple como eso. En otros modelos de negocio, pues igual me costaría mucho más, pero en esto es que la transición es muy sencilla porque al final yo con el podcast lo que estoy dando es una parte gratuita de mi contenido de pago, que son los cursos. Estoy dando todos los días una muestra gratuita. Como esto cuando ibas al supermercado antes y te dan un trocito de queso, pues eso lo estoy haciendo yo, pero con el podcast y de forma desinteresada, porque si yo mañana decido dejar de vender mis cursos, por el motivo que sea, imagínate, porque me quiero centrar solo en trabajar para The Power MBA o quiero simplificar mi vida, lo que sea, y el podcast va a continuar probablemente. Al igual que el podcast existía sin que hubiera forma de monetización durante mucho tiempo y muchos episodios, existirá
muy probablemente porque es algo que me gusta y es algo ya integrado en mi día a día, en mi forma de aprender, de muchas cosas, que es independiente de si lo monetizo o no lo monetizo. Entiendo, al final, pues realmente cuando consigues convertir esa idea en negocio, al final lo que necesitas y durante todo ese transcurso, sobre todo, bueno, al ser emprendedor, ¿no? Necesitas Ujú. muchísima formación. Y aquí va mi siguiente pregunta. ¿Realmente en qué cuestiones te gusta formarte en tu día a día? Pues es una buena pregunta. Evidentemente, cualquier tema relacionado con el desarrollo profesional. El podcast para mí ha sido mi forma de autoobligarme a aprender cosas nuevas literalmente todos los días, enfocadas en un tema que me apasiona y que además es lo que me ha permitido crecer profesionalmente. Al final, lo que hago en el podcast es compartir lo que yo voy aprendiendo día a día, las experiencias que tengo, los casos que suceden, gente a mi alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema obvio. Y después hay temas que me interesan mucho, que no tienen nada que ver con lo que hago y que suelo consumir bastante contenido, pero no solo contenido de entretenimiento, sino contenido porque me formo en ello y porque me interesa y voy con rifle de francotirador a aprender. Puede ser, por ejemplo, últimamente me fascina siempre me ha gustado el mundo del motor, pero desde los últimos 2, 3 años me fascina lo que está sucediendo con los motores eléctricos, por ejemplo, de los coches eléctricos. Entonces, más allá de seguir los vídeos de una determinada marca que lo está petando y no sé qué, me gusta interesarme el por qué ha sido una revolución desde la vista del punto de los negocios, desde la ingeniería, y me formo en ello. ¿Qué más temas? ¿Qué te podría decir? Me gusta bastante el tema de la cocina, por ejemplo. Y aunque la practico menos de lo que debería, muchas veces, pues es que soy una persona curiosa en general, bastante curiosa. Entonces, temas que me llaman la atención o que me gustan, al final muchas veces los estudio, no como en la universidad, de empollarme de memoria, pero de hecho yo creo que paso más horas estudiando ahora que cuando estaba en la universidad, porque me interesan cosas y me pongo a leer, a devorar libros, a devorar páginas, a devorar vídeos. Como un loco, la verdad. Y también le estoy metiendo bastante ahora por un tema profesional al inglés, por ejemplo. Y no sé qué más, es que hay realmente tantos temas que me gustan que no es una cosa súper concreta que diga ahora me estoy formando en esto exactamente, es que al final yo digo, con rifle francotirador, pues cuando empecé el podcast tuve que formarme en cómo hacer un podcast, en la parte técnica. Después tuve que formarme en cómo hacerlo crecer. Ahora estoy en un tema más de email marketing, por ejemplo, dándole mucha caña, etcétera, etcétera. Antes de comenzar la entrevista te decía que había hecho experimentos en modo hardcore de temas de creación de contenido más allá del podcast, por ejemplo. Entonces, cuando voy teniendo necesidades concretas, pues entonces apunto con el rifle francotirador y me pongo a formarme mucho sobre ese tema. Ahora, como una de mis responsabilidades dentro de Power MBA es la gestión del equipo, de producto, pues estoy dándole duro a tema de liderazgo, por ejemplo, de trabajar con personas. Una cosa es trabajar tú solo, otra cosa es tener un equipo de 15 personas bajo tuya en diferentes proyectos, en un entorno de una empresa que crece muy rápido, muy cambiante, muy estresante. Pues ahora estoy bastante puesto en todos estos temas. Fenomenal. La verdad es que me siento muy identificado contigo en el aspecto de eso, de la variedad, ¿no? Pues yo, por Ujú, ejemplo, por las noches muchas veces veo vídeos de montajes de un coche, por ejemplo, o no sé, ajá, me relaja, me parece curioso, ¿no? Y coincido contigo me encanta mucho el mundo Tesla y todo lo relacionado con lo eléctrico. Y para nada soy ingeniero ni nada relacionado, pero sí, soy ujú, curioso y también me gusta, pues, eh, soy aficionado al canal Cocina y me gusta ver los vídeos de cómo se hace el pimentón o, bueno, eso es algo que yo creo que va en función de lo curioso que seas, ¿no? Y al final la curiosidad nos lleva a plantearnos muchísimas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, hay cuestiones que no nos gusta para nada formarnos, que al final pues son aquellos temas que decimos, pues esto es que no se me da nada bien, ¿no? Y ahí estamos muchas veces en el dilema de lo delego, no lo delego. Mm, ¿Tú qué sueles hacer en ese aspecto? Cuando hay algo que no te gusta, formarte en ello
igual tienes que saber un mínimo, pero ¿qué prefieres? ¿Ir acompañado, delegarlo? ¿Qué decisión sueles tomar cuando hay algo así? Bueno, depende muchísimo de las circunstancias y las necesidades que tenga, la urgencia que tenga esa tarea o ese proyecto que tienes que delegar. Yo en general, antes que delegar, intento entender cómo funciona, aunque no me haga un maestro de lo que estoy haciendo, saber cómo funciona para a la hora de delegar poder delegarlo bien. Si no vas completamente a ciegas y ya puedes tener una buena persona en la que has delegado, porque si no te la pueden liar bastante fácil. Eh, pero bueno, yo en general ya he aprendido que no voy a delegar por evitar meterme en algo. Voy a delegar porque sé dónde aporto valor, sé dónde no aporto valor, sé dónde hay un coste de oportunidad y dónde no, que está todo muy relacionado. Y entonces, conforme a esos criterios, voy a delegar. A veces aporto mucho valor haciendo cosas que no me gustan o que no es el momento ideal para hacerlo, pero lo hago. Al final, en un mundo idílico, el 100% de las tareas que hacemos, el 100% del tiempo que estamos trabajando se lo dedicamos a cosas que nos gustan, pero no vivimos en ese mundo idílico. Siempre hay pequeñitos detalles, más grandes o más pequeños, que de cosas, de tareas o proyectos que no nos gustan, pero yo ya he superado la fase de decir, oh, es que como no me gusta lo voy a delegar, pero normalmente no suele salir bien. Si lo delego es porque yo puedo aportar más valor en otro sitio o porque hay otra persona que en eso puede aportar más valor que yo. Y yo no soy el mejor en eso y tenemos otra persona que lo hace mejor, pues entonces lo delego o le paso el testigo. Ujú. ¿Eres de los que te cuesta delegar o realmente pues No, lo no, llevas no bien? tengo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que sí que soy consciente de que delegar no es decir lo haces tú. Depende qué sea y con quién sea, a veces delegar conlleva un trabajo inicial bastante potente. Entonces, sí que he aprendido bastante a calibrar cuando algo es delegable y cuando algo no. A veces hay cosas que es cierto. Yo sé que esto mucha gente puede creer que es un error, pero hay determinadas cosas que sé que si las delego voy a tardar más tiempo en delegarlo que en hacerlo yo. Y igual, si no es una cosa larga, prefiero hacerlo yo que delegarlos. Si no estoy perdiendo muchísimo el foco de lo que estoy haciendo o no estoy aportando cero valor. ¿Me entiendes? Depende mucho la situación. Yo creo que no hay una receta mágica, no hay un listado de aquí sí, aquí no delegas, hay que ir caso a caso. A veces Ujú. delegar es muy complicado. Yo hay temas de mi trabajo que yo no puedo delegar. Yo no puedo delegar la grabación de mi podcast. Yo puedo delegar que alguien coja el episodio grabado y lo suba a mi web. Incluso puedo delegar que alguien escriba las notas del programa, de cada episodio. Pero no puedo delegar ni el guión ni la grabación del podcast porque es donde está, digamos, mi magia, mi, mi salsa secreta, por decirlo de alguna manera. Y cuando creo programas formativos, hay partes de la creación de los programas que es muy complicada delegarla porque es muy complicado encontrar gente que haga determinadas partes, como la creación del contenido de las clases, el sílabus o el temario es extraordinariamente complejo. No es difícil hacerlo, es difícil encontrar a alguien que sepa hacerlo. Ajá. ¿A qué te refieres con la creación del sílabus Bueno, del curso? pues, pues imagínate que queremos hacer una formación del tema que tú quieras. La diferencia entre que esa formación esté bien, sea buena o sea una auténtica basura, eh, empieza por la creación de un buen sílabo, de un buen temario y saber qué es lo que vas a explicar. Eh, es fácil crear formación, pero es muy complejo crear formación realmente de calidad, que realmente aporte a las personas. Es muy fácil compartir información. Imagínate que queremos crear un programa sobre productividad. Cualquiera que haya leído un poco y que tenga unos cuantos libros de productividad es capaz de hacer un programa de formación sobre productividad, pongamos 20 clases. Ahora, que esas 20 clases, cuando el alumno las consuma, realmente las entienda y las pueda aplicar a su realidad y eso tenga un impacto en su realidad, eso es lo extraordinariamente complejo. Aunque no lo parezca, te lo aseguro. Lo que todo el mundo prácticamente con un poquito de conocimiento es capaz de hacer es transmitir información y contarte que si el time blocking y contarte que si lo importante y lo no importante, que un montón de cosas que es que buscando por ahí lo vas a encontrar. Ahora bien, que la gente después de ver esa clase
sepa qué hacer con eso, entienda su mundo mejor y un montón de cosas, eso es muy complicado. Por eso hay tanta formación mala por ahí. Yo creo que todos hemos consumido en la universidad, en escuelas de negocios o en cosas así, formación que no valía absolutamente nada, a pesar de estar hecha por eminencias en determinados campos. De hecho, yo, con mi experiencia en todos estos años creando formación, te puedo asegurar que no está directamente relacionado saber mucho de un tema con saber formar sobre ese tema. Completamente contigo. De hecho, pues bueno, al final me hablas de buenas formaciones, ¿no? Y para hacer buenas formaciones hay que inspirar. Y en tu caso, pues tienes como dos públicos objetivos, ¿no? Tienes a tus clientes y tienes a tus Uh -huh. alumnos. ¿Cómo dirías que es tu forma de inspirar a cada uno de esos dos grupos, a clientes y alumnos? Bueno, mis clientes son mis alumnos, Sí, bueno, digamos. yo pensaba en The Power MBA hasta hace poco, que era tu cliente, ¿no? Entonces, al final, Ah, vale. claro, pensaba desde ese punto de vista. Entonces, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, sería cómo inspiras a tus clientes a nivel profesional y cómo inspiras a tus alumnos. Pues tus alumnos podían ser los de Core Skills, por ejemplo. Sí, bueno, a clientes tipo consultoría, que es a lo que te refieres, yo Sí. no les tengo que inspirar nada. Lo que les hago es solucionarles un problema que es muy difícil que otra persona se lo solucione, básicamente. Y de ahí es donde yo aporto valor. Tengo una capacidad para resolver temas formativos, problemas muy concretos, que hay muy poca gente con esa capacidad. Y te lo aseguro porque hemos estado buscando gente ahora que se une al equipo y nos cuesta es complicadísimo. Yo les aporto muchísimo valor a ese tipo de clientes con ese tipo de servicios. A mis alumnos es diferente. A mis alumnos sí que les aporto, yo creo que incluso a los que son alumnos del podcast, por decirlo, que son de un producto gratuito, al final aporto diferentes cosas, pero sobre todo les aporto la visión práctica de los temas. Por ejemplo, tú buscas en Amazon liderazgo y te aparecen literalmente, lo puedes hacer ahora, más de 60.000 referencias solo en la sección de libros. Hay un montón de contenido, pero te lees un montón de esos libros y sigues exactamente igual. Ves 10 clases mías de liderazgo y lo sé porque recibo el feedback de mis clientes y la gente me lo dice, la gente me dice, ¿cómo puede ser que hasta ahora, con todo lo que he leído sobre estos temas, nunca nadie me lo haya contado de esta forma y por fin haya entendido cómo puedo hacer eso en el mundo real, en mi día a día, en mi trabajo? Ahí es donde yo aporto un montón de valor. Yo soy una persona en ese sentido, para estas cosas, súper práctica. No me voy por las nubes, detesto cuando la teoría se queda en teoría y no hay una parte práctica y no sé, soy una persona de acción. Entonces, la forma en la que yo formo es eso, es pasando a la acción. Si vamos a hablar de temas de liderazgo, no vamos a hablar de estilos de liderazgo como una serie de 14 estilos diferentes y cuál eres tú, que al final dices, muy bien, pues yo me identifico con este estilo de liderazgo. ¿Qué te ha aportado eso en la vida real? Nada. ¿Qué hago yo ahora con eso? Nada. Cuando yo hablo de temas de liderazgo, yo te digo, ¿cómo podemos afrontar esta situación cuando tienes un problema con alguien de tu equipo? Cuando quieres que todo tu equipo se una y trabaje en piña, no sé cuánto. Cosas concretas que tú puedes decir, esa situación me pasa a mí. A ver cómo lo resuelve él. Yo en eso es donde aporto muchísimo valor. Y por supuesto, aunque sea un ejercicio de ego, utilizo mucho mi ejemplo para inspirar a gente que como yo en su día pues estaba un poco perdida profesionalmente y un poco convulsa, decir, ¿hacia dónde tiro? Y yo que honestamente me considero una persona que a nivel de inteligencia estoy en la media, ni soy un burro, pero tampoco soy una persona especialmente brillante. He conocido cientos de personas muchísimo más inteligentes que yo y a pesar de todo eso he sido capaz de revertir la situación en la que estaba y hoy en día ganarme muy bien la vida profesionalmente, no solo a nivel económico, sino a nivel de poder elegir, de tener oportunidades, de si mañana quiero cambiar trabajo, literalmente me están esperando. Entonces, yo comparto mucho esa experiencia, te decía, no por un ejercicio de ego, aunque igual alguien lo ve así, sino para demostrar a la gente que realmente se puede, que si sabes
tocar las teclas o apretar las palancas adecuadas, profesionalmente te puede ir muy bien, independientemente de tu coeficiente intelectual, independientemente de si tu familia tiene dinero o no, de si tienes enchufes, de si has estudiado en Harvard o en el instituto de tu pueblo, básicamente. Y así, ahí es donde yo creo que aporto muchísimo valor a mis alumnos y es el feedback también que recibo, que eh, al final les inspira en decir, joder, es que si él ha podido, yo también puedo. Y además me está contando exactamente cómo lo ha hecho. Y me está contando cómo lo puedo adaptar yo a mi trabajo. Y ahí es entonces donde conecto mucho con los alumnos. Me parece clave realmente ese antes y después, ¿no?, que consigues con tus alumnos. Yo creo que es un valor, vamos, primordial. Vamos avanzando, poco a poco hemos conocido un poco, pues, de dónde vienes, a dónde has llegado y cómo consigues inspirar a la gente con la que trabajas, ¿no? Y ahora me gustaría entrar en un apartado, pues, más enfocado a la comunicación y a las presentaciones. Y ahí, pues, sí que Vale. me gustaría preguntarte, pues, al final, ¿qué significa para ti una presentación? ¿En qué estás pensando cuando te digo, oye, tengo que hacer una presentación? ¿En qué estarías, qué pasa por tu mente? Me entra un escalofrío. Porque, porque he visto a tanta gente perder el tiempo en cosas no importantes. Hace mucho que cambié el chip y no pienso en tengo que hacer una presentación. Lo que pienso es, tengo que contar algo, lo que sea, o no, proyecto en el que nos vamos a meter, cambios que vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de contarlo, que la gente lo entienda y que con eso podamos seguir avanzando? A veces eso se traduce en una presentación al uso que puede ser un PowerPoint, a veces se traduce en una charla, a veces se traduce en un taller todos juntos haciendo una serie de ejercicios o compartiendo una serie de ideas. Depende. Igual he sido un poco ambiguo, pero como sé que ahora me vas a tirar más preguntas, si quieres vamos Sí, 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 focalizando. no. O sea, es realmente una presentación, así como la palabra lo dice, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final lo que quiero extraer es la esencia, ¿no? Lo que realmente significa para ti, porque hay muchas personas que, por ejemplo, la presentación es el propio PowerPoint y no hay más, ¿no? Pero al final la presentación, pues, es el acto de comunicar algo y dar a Correcto. conocer algo, ¿no? Entonces, pues a veces El, hay como hay el PowerPoint es una herramienta que en determinados casos te puede ayudar a comunicar mejor lo que quieres transmitir. En una gran mayoría de casos, lo único que hace es distraerte de lo importante. Correcto. Pues realmente, si ahora nos ponemos en la situación de que tienes que hacer una formación ¿Vale? y tienes que pensar hacia atrás y reflexionar sobre cuáles son el método o las fases que tú haces casi siempre para hacer esa formación, ¿no? Pues desde el boceto de la idea hasta el guión y después, pues, si lo acompañas Mm, con algún contenido, ¿no? ¿Cuál sería ese transcurso, esos 4 o 5 pasos que utilizas siempre? ¿Hablamos de un proceso de toda la formación o de una clase puntual? Pues No es lo mira, mismo para mí. de una clase y de una formación completa, imagínate que O sea una te lo, formación, te lo cambio de orden. Hacemos una formación completa y termino en la clase específica. me parece Así perfecto, bailado, ¿vale? me parece perfecto. Normalmente, yo siempre que hago cualquier formación parto de dibujar el sílabus o el temario. ¿Vale? Empiezo por ahí y eso lo hago a través de un proceso pues, de brainstorming, de búsqueda, de research, como lo quieras llamar. Decir, oye, vamos a hablar sobre este tema. Y yo pues me busco toda la información a vida y por haber, la junto con toda mi experiencia en una sesión de brainstorming, cosas que se van ocurriendo y al final saco pues un listado de decenas y cientos de puntos diferentes y a partir de ahí empiezo a buscarle un orden que me permita todas esas ideas comunicarlas de la manera más práctica y para el alumno. Me pongo desde la perspectiva del alumno y decir, si yo quiero aprender de productividad, ¿qué me quiero llevar? Quiero saber dónde poner el foco, quiero saber cómo organizar mi día a día, quiero saber qué herramientas puedo usar, cuándo me conviene hacer una cosa, cuándo me conviene hacer otra. Hay miles de técnicas, ¿cuál me conviene más?
A mí es de metodologías. ¿Cuál me conviene más? Lo veo desde la perspectiva del alumno. Entonces, toda esa información le doy un orden concreto, que es el sílabus o el temario, ¿vale? Donde yo no entro ahí, yo no me siento a hacer una clase. Hago el sílabus entero, que pueden ser literalmente 200 o 300 clases o 400 en algunos casos, donde voy marcando, para mí los nombres de las clases son muy indicativos de lo que se va a ver en la clase y ya me voy marcando las ideas que quiero transmitir en cada una de las clases. Y si cuando tengo eso validado y sé que es eso lo que quiero transmitir, entonces me pongo a hacer clase por clase. Y después, cuando vas haciendo clase por clase, pues de forma natural surge que dices, ahí va, estas dos clases las puedo fusionar en unas, o esto es una clase pues que no aporta tanto valor, la quito, o cuando estoy haciendo una clase digo, me he olvidado de este tema que es muy importante, lo voy a meter aquí, o lo voy a reforzar con un caso, con una entrevista, algo así, ¿vale? Y ese es el proceso que sigo, por decir, research y brainstorming, syllabus y creación de clases, esos 3 puntos. Después, cuando ya bajo y aterrizo al barro puro, que es crear una clase, tengo claro que voy a hablar, por ejemplo, de cuándo, y pongamos una clase real, cuándo utilizar performance marketing o inbound marketing. Vale, pues cuando ya estoy haciendo esa clase, hago un poco un proceso similar. De forma sin ningún tipo de ataduras, pienso en todos los temas que quiero hablar sobre esa clase, de forma desordenada, me da exactamente igual, veo relación que puede tener con otras clases, pum, 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 y al final pues hago un esquema de las 2, 3 partes de esa clase que al final cumplen de qué objetivo quiero transmitir en esta clase. Yo siempre que empiezo una clase pienso en qué quiero que se lleve el alumno de esto, qué le quiero contar. O sea, ¿qué es lo esencial? Si lo tengo que resumir todo en 2 o 3 puntos, ¿qué sería? Aquí sí, aquí no, ventajas, inconvenientes o ejemplos. Vale, pues a partir de eso, entonces voy haciendo la clase. Y para hacer la clase, perdón, varía muchísimo. A veces hay clases que directamente domino tanto el tema y me gusta tanto que es que ni me preparo guión, digo, a grabar. ¿Vale? Y nos ponemos a grabar, lo grabo yo o lo graba otra persona, depende del caso. Y otras veces, a mí como me funciona muy bien es, yo pienso mejor, no sé por qué, de pie. Y pienso mejor en voz alta que escribiendo. Se me da mejor hablar que escribir. Entonces, muchas veces, pues, si te pasas por la oficina y estoy justo creando una clase, probablemente me vas a dar dando vueltas, andando como un loco y hablando solo. Porque lo que hago es ir contándome el tema. Digo, vale, voy a hablarle sobre este tema, sobre el time blocking a una persona que yo en mi cabeza me creo una conversación y digo, ha venido Jesús y me ha preguntado, oye, ¿eso del time blocking qué es? Y entonces, ¿cómo te lo contaría a ti? Oye, pues mira, Jesús, el time blocking es una técnica que lo que te permite es esto, tiene estas ventajas, estos inconvenientes, al final en tu calendario queda figurado pam, 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 y lo voy comentando. Le voy dando vueltas, lo repito muchas veces para ver cómo lo puedo contar mejor y me sale la clase. Y al final muchas veces esa clase es grabar una nota de audio con el móvil o transcribir eso a una PPT, que es lo que yo utilizo como base para transmitir esa información o para ponerlo como guión si después voy a hacer yo la clase o la va a grabar otra persona y donde, bueno, pues en el proceso en el que yo hago esa transcripción, pues ya utilizo una presentación para poner para destacar información más importante que otra, para hacer bullet points o lo que sea. Y así es como hago una clase, básicamente. Genial. Esto me hace pensar en que realmente pues, es un proceso largo, ¿no? Y más hacer un programa formativo, ¿no? Y entiendo que habrá un vaivén de emociones, de sensaciones durante todo ese proceso, ¿no? ¿Cuáles serían las emociones más relevantes en cada uno de esos momentos, desde que empiezas a pensar en el contenido hasta que finalmente pues, los pones delante de tus alumnos? No lo sé, no te diría que hay una variabilidad alta de emociones por estar en una etapa u otra de la creación. Evidentemente, yo creo que siempre al principio, en la parte del sílabus, en la parte que estás pariendo el germen del programa, tiene la emoción de decir, todo lo que quiero hablar, a ver cómo condenso esto en un programa que no dure 4 años. Y tiene eso, y después en una fase más rutinaria, más regular, más estable, que es la de la creación del contenido. Y por supuesto, también una etapa emocionante cuando lo estás terminando y dices, por fin, después de 1 año y medio de trabajar en este proyecto, lo estoy terminando. Lo que pasa es que después te alegras por el hecho de ver
de ver parir la criatura, por decirlo de alguna manera, pero a la vez sabes que al día siguiente vas a volverte a la clase 1 y decir, ¿qué puedo mejorar por aquí? Porque la formación, precisamente, o por lo menos como yo la concibo y como la concebimos en The Power MBA, no es una cosa que la tenemos que estar actualizando constantemente, porque cambia, por ejemplo, el programa de marketing digital, que lo hice yo en The Power MBA junto con Víctor Rodado, con Borja y con el resto del equipo. El marketing especialmente es un tema que cambia mucho porque las herramientas se actualizan, porque surgen nuevas técnicas, nuevas estrategias. Entonces es un programa que yo nunca he terminado. Lleva en alza lleva publicado desde noviembre de 2019 y todavía no he dejado de hacer contenido porque hago contenido nuevo y porque estamos actualizando constantemente. Los últimos 2 meses y medio, igual entre crear clases nuevas y actualizado, hemos metido más de 100 clases. ¿Sabes? Hay que estar ahí constantemente. Sí, Entonces, sí. al final funciona así. Sin lugar a duda. Sí, es un trabajo constante. Y de hecho, Mm. esto me hace pensar, ¿no? Al final, tú imagínate que has acabado ese plan formativo y ya estás en la clase, ¿no? Y al final, pues cada uno tiene sus truquillos para captar la atención del alumno. Entiendo que tú lo tendrás en cuenta en el plan formativo de cada clase, pero pues siempre usarás alguna forma de poder captar la atención, porque además en el online es vital, ¿no? Mantener la atención siempre arriba para que la clase discurra enganchado con los alumnos, ¿no? Cuéntanos, ¿alguna clave para captar la atención de los alumnos? Mira, voy a utilizar es el título de un episodio de mi podcast y además la frase que me dijo un amigo mío hace tiempo y que aplico en muchas cosas. Hay una técnica muy sencilla: empezar fuerte, terminar fuerte. El online específicamente requiere que eso sea exagerado. Por eso normalmente, pues todas las formaciones que yo he hecho pues, si es en formato vídeo, por ejemplo, entre 10 y 15 minutos, que es un tiempo que es fácil retener la atención de la gente, pero sobre todo haciendo formación de calidad, que la gente diga, no me quiero perder ni un minuto porque como me despisto un minuto voy a perder algo que puede ser súper importante, que puedo aplicar o que me va a venir súper bien. Si consigues ese efecto, la gente pues consume realmente de verdad la formación que estás haciendo. Ve el vídeo entero, pero no solo el vídeo entero, lo entiende y mientras tú estás hablando, esa persona está pensando en cómo aplicarlo o si se puede aplicar en su trabajo. Cuando haces eso, cuando ese efecto sucede, perdón, es cuando realmente funciona. Entonces yo estoy pensando constantemente en cómo convierto un tema que yo sé que un profesor tradicional haría de esto, le daría una chapa brutal al alumno, a una cosa que exactamente el mismo puñetero tema, lo vea el alumno y diga, es la primera vez, mira que he escuchado hablar de este tema muchas veces, pero es la primera vez que lo entiendo y que lo sé aplicar a mi día a día. Eso es lo que yo busco en una clase. ¿Es difícil? Bueno, no es difícil, pero a la vez sí, no sé explicarla. Sí. Sí, es difícil. Desde mi punto de vista es difícil. Pero la Es satisfacción simple, de... es aplicar el sentido Sí. común, pero ¿sabes lo que pasa? Y perdona que te interrumpa, Ah, que hemos sido bombardeados durante toda nuestra vida con una forma de dar clases, que en una gran mayoría pues es aburrida, clase magistral, clases de 1 hora, 2, 3. Yo he tenido clases de 4 horas en arquitectura seguidas. Pero, aunque no me gustaba esa forma de recibir clases, todos, por inercia, cuando nos dicen tienes que hacer una clase, tienes que dar una charla, tienes que no sé qué, todos tendemos a replicar ese modelo porque es el que hemos mamado desde que éramos pequeñitos hasta que hemos salido de la universidad. Y haces un máster tradicional y te aparece el mismo profesor que te da una clase, muchas veces online, de 1 hora, 1 hora y media. Y dices, pero estamos... Pero hay alguien que aplica el sentido común en esto. ¿Por qué me haces una clase de 1 hora y media en internet, en un vídeo, que yo tengo una pantalla aquí enorme, tengo una capacidad de distraerme brutal? Es que no funciona, porque en 1 hora y media es imposible. O sea, ya tienes que ser un mago de la formación para que consigas captar mi atención durante 1 hora y media. Es que es muy complicado. tal cual.
Ya estamos llegando al final del capítulo y me gustaría condensar algunas preguntas interesantes en Vale. relación al contenido, ¿no? Al final, pues bueno, hemos pasado desde quién eres, hemos visto cómo es tu forma de crear contenido para una formación, pero hay otro apartado muy importante que es el de crear contenido para compartirlo Ujú. con tu audiencia, ¿no? No solo con tus alumnos, sino pues con esa audiencia que te sigue, o bien a través de un podcast, o bien a través de una newsletter, o bien a través de redes, ¿no? Y al final uno de los objetivos principales de todo eso es generar conversación. ¿Por qué crees que es tan Vale. importante generar la conversación? Porque si eres capaz de generar una conversación, significa que hay alguien al otro lado con ganas de hablar contigo porque le ha interesado de lo que estás hablando. Si creas contenido y generas cero conversación, lo más probable es que seas un rollo y nadie quiera hablar contigo. Es así de fácil. Uh -huh. Coincido Y al contigo. final todo esto, la formación y todo esto va de generar conversaciones con personas porque significa que les estás aportando y quieren más. Sí. De hecho, pues al final, cuando generas contenido, Mm. te voy a poner un ejemplo. Yo de escuchar tu podcast, pues acabo teniendo admiración por tu trabajo. Bueno, Entonces, al final, gracias. el Me voy a contenido. poner más rojo de lo que estoy. No, pero es la realidad, ¿no? Y al final el contenido genera como un vínculo especial y la gente pues te dice, me encanta tu contenido Ajá. y los que lo dicen de corazón, ¿no? Y al final pues le está aportando algo, pues ha comido contigo, igual ha cenado viendo un vídeo tuyo. ¿Por qué crees que hay ese feeling, ese toque especial del contenido? Bueno, depende también la persona de cómo se crea el contenido, ¿eh? Si, yo en mi caso, en el momento en que empecé el podcast, desde muy al inicio, decidí que yo iba a presentarme en el podcast como soy. Evidentemente, pues la entradilla que hago, por ejemplo, pues pongo cierta entonación, ¿no? Sinceramente no sé por qué, porque le quiero dar un poco de potencia al inicio y tal, pero al final, después, cuando pasas entradilla, ya empiezo ya a hablar tal cual. Para mí era muy importante porque yo podría hacer el mismo, yo cojo el mismo episodio, he hecho la prueba, nunca lo he publicado, pero hice la prueba una vez para demostrárselo a una persona. Yo ese mismo episodio que ya tenía publicado, lo cogí y fui haciendo cortes, mini cortes, ¿eh? Como por ejemplo pasa muchísimo en YouTube. ¿Lo has visto vídeos de YouTube que es una persona hablando en cámara y si te fijas, cada 5 segundos están haciendo un micro corte? ¿Por qué? Porque cogen y siempre dicen frases perfectas, nunca se equivocan, nunca titubean, nunca nada. En el momento que titubean, repite la frase o entre frase y frase, en el momento que se paran a pensar, como acabo de hacer ahora mismo hace un segundo, lo cortan, entonces va todo muy seguido. Tú lo ves y parece que es una persona que realmente ves los vídeos y dices, joder, qué bien habla, qué bien comunica, está todo perfecto. Eso está guay. El problema es que yo no soy así. Yo lo que no quiero es que cuando alguien me conozca en persona diga, tú no eres el del podcast. El del podcast no titubea, el del podcast no tiene parones de 2 segundos para pensar una respuesta, es todo pum, 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 pum y lo hace de puta madre. A mí no me gusta eso, yo quiero que la gente me vea como, cuando me conozca, que me vea como que diga, es que me pasa muchísimo cuando hago entrevistas o cuando me encuentro gente en algún evento o algo así, me dices que es como si me estuvieras haciendo un podcast en directo, es que es tal cual, estamos hablando y parece que me estás haciendo un episodio a mí. Y entonces a mí cuando la gente me dice eso, yo me siento orgulloso porque significa que he cumplido lo que yo quería, que es transmitir, ya no es esa cercanía, la cercanía es una consecuencia de hacer el podcast tal cual soy, con mi parte buena y también con mis errores, con que toso en medio o que digo más tacos a veces de los que debería, bueno, como soy. Y eso es yo he procurado mucho ser muy fiel a mí mismo en el podcast y mostrarme tal cual como soy por la forma de comunicar y también por las cosas que comento. Yo cuento mucho mis anécdotas del día a día, cómo hago las cosas. Entonces, al final, la gente me conoce muchísimo. La gente que me escucha todos los días, de una parte de mi vida, me conoce muchísimo. Y eso genera mucha cercanía. Yo podría hacer el mismo episodio y saltarme el mismo podcast y saltarme muchas cosas y evitaría que determinadas áreas de mi vida se conocieran o otras las podría simular, pero como a mí lo que me gusta es que muchas personas dicen, es que eso que te ha pasado a ti, también me pasa a mí. Y entonces ahí se crea una unión, una conexión que es fantástica, una conexión que por cierto es unilateral, porque al final estoy yo hablando a mucha gente y en ese punto
yo no tengo capacidad de escuchar a la gente. Lo que pasa es que yo pues sí que insto mucho a que la gente, pues oye, me envíe sus preguntas, sus dudas, me cuenten sus casos y yo dentro de la medida de lo que puedo, pues les ayudo por email y entonces ahí sí recibo feedback y ya genero la conversación que a mí me interesa y me gusta generar. Fenomenal. Sí, al final es una relación especial, ¿no? Lo que tú dices. Y ya para terminar, que el tiempo se me va volando, la verdad. Ya Así vamos soy yo que casi me enrollo, no te 45. preocupes. No, 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 yo encantado de escucharte. Me gustaría que pensaras pues, en un profesional, ¿no? Una persona que es formador, está empezando a trabajar en el online, ya tiene un cierto bagaje en el mundo offline, trabajando en presencial, pero quiere empezar a compartir contenido, quiere empezar a trasladar sus cursos al online, pero no tiene ni idea. ¿Qué primer paso le dirías, le recomendarías? Que se pare a pensar y piense las diferencias entre el mundo online y el offline. Uno, si el offline, la forma tradicional, es la que mejor ha funcionado hasta ahora. Y dos, cómo es la formación que a él le gustaría recibir online, olvidándose de absolutamente todo lo que hay hasta ahora. No cómo se hace. Yo, por ejemplo, es que no tenemos tiempo, pero te lo digo en 10 segundos. Yo, por ejemplo, cuando la gente se pone a crear cursos online y me piden ayuda, todo el mundo hace lo mismo. Primera clase, introducción. Segunda clase, bienvenida. Tercera clase, esto es lo que vamos a ver. Cuarta clase, en las siguientes clases veremos. Y dices, tío, pero no has dicho nada en 4 clases. A la gente no le interesa eso, y menos online. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la formación presencial, es como que tenemos, entre comillas, barra libre de tiempo. Entonces, de hecho, es mucho más fácil hacer una clase de 1 hora que una clase de 10 minutos. Porque en 1 hora pues te puedes extender en determinadas cosas que por ahí más o menos cualquiera lo puede hacer. Una buena clase en 10 minutos significa que hay una síntesis enorme y eso es lo difícil de hacer. Entonces, el consejo que yo le daría a una persona que se quiere trasladar al mundo de la formación online es lo que tú ya sabes contar offline en una clase de 1 hora, búscate la vida para contarlo en 10 minutos. Y mira a ver toda la paja que tienes que quitar para quedarte con lo importante. Ese es el mejor consejo. Eso es síntesis. Y eso es complicadísimo de encontrar gente que lo haga bien. Complicadísimo. Estoy en ese sector, busco constantemente gente para hacer crecer mi equipo y no vamos más rápido creando productos porque no encontramos personas con esa capacidad. Qué bueno, qué bueno. Yo es una de las cuestiones que más me gusta trabajar cuando trabajo con las presentaciones de formadores, trabajar esa síntesis de realmente reducir a lo mínimo esencial lo que el cliente necesita, perdón, lo que tu alumno necesita, ¿no? Y es cierto, es complejo. De hecho, yo creo que daría una conversación tremenda o sea, para una siguiente conversación poder hablar de todo ese proceso de síntesis. Ya para despedirnos, Matías, la verdad, se me ha pasado el tiempo volando. Quería agradecerte que hayas venido a compartir esta charla conmigo y con la audiencia. Encantadísimo. Quiero pedirte de una forma muy breve, pues que si quieres decirnos algo, alguna cuestión que quieras comentar y tus coordenadas, al final, pues dónde te pueden localizar y dónde pueden contactar contigo. Pues me pillas ahora, ¿qué puedo decir? Lo que importa es la acción, pasada la acción. Y después, a medida que vas pasando la acción, ya empiezas a pensar y vas retocando, pero no mueras por la parálisis por análisis. ¿Y dónde están mis coordenadas? Pues esto pues es muy fácil. En Google ponéis Matías Pantaloni, como creáis que suena en vuestra cabeza, Google os corregirá, no os preocupéis porque mi nombre y mi apellido son complejos y me encontraréis. Y si ponéis podcast desarrollo profesional, os saldrá el enlace a iTunes, a iVoox, a Spotify o en Spotify directamente por ahí desarrollo profesional y con toda la intención y alevosía del mundo. El logo del podcast es verde fosforito, se ve desde lejos y está hecho a posta para que sea fácilmente identificable. Y ahí, a partir de ahí, me vais a conocer y vais a saber todas las cosas que tengo, que ya he hablado mucho en el podcast, pero en esta entrevista, perdón, pero la base de todo lo que hago principalmente y todo lo que tengo prácticamente hoy en día parte de ese podcast que es desarrollo profesional. No estuve muy inspirado en el título, pero es absolutamente claro de qué va. Fenomenal, pues nada, un saludo Matías. Gracias por venir. Seguro que nos encontraremos en alguna otra
charla. Yo encantado de que vuelvas. Un abrazo. Chao. A ti, Jesús, por invitarme. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com/Telegram.